tardes a todos y a todas. Soy Sara Marchena y colaboro y participo con los Campamentos Dignidad. Y debo decir que es un honor estar hoy aquí y poder presentar al siguiente invitado y además, bueno, transmitiros unas breves palabras. Paro, precariedad, pobreza, miseria y exilio son algunas de las palabras que han caracterizado y caracterizan a Extremadura. Una Extremadura expoliada y cuyas gentes humildes y trabajadoras han sido y son víctimas de los intereses de una minoría, de los señoritos nobles, de los caciques, de los grandes empresarios y de los individuos que la han gobernado y que la gobiernan. Durante la Segunda República hubo un grupo de hombres y mujeres que no solo no se olvidaron de esta tierra y de sus gentes, sino que además arriesgaron sus vidas por el progreso de la misma, teniendo por ello un destino trágico o cuanto menos dramático. Hablo de los maestros y las maestras de la Segunda República, aquellos que marcaron un antes y un después en la educación y en la conciencia de los olvidados. Estos maestros no solo alfabetizaron a un pueblo, sino que además enseñaron a identificar al enemigo. Hicieron entender a la gente del pueblo que otra forma de vida para ellos era posible, que podían tener derechos, que podían tener libertades, que podían acceder a una educación o que podían acceder a una sanidad y alimentar a sus hijos. En definitiva, que podían tener una vida digna, en confrontación con el histórico discurso de penitencia y de resignación que les daba la Iglesia Católica. Estos maestros revelaron dos necesidades básicas de un pueblo oprimido: la conciencia y la organización. El 25 de marzo de 1936, 80.000 yunteros extremeños ocuparon más de 3.000 fincas que sumaban unas 250.000 hectáreas de terreno, reclamando lo que era el fruto de su sudor y produciendo una de las mayores movilizaciones de la historia de Extremadura. ¿Por qué incido en este hecho? Primero, porque no debemos olvidar nuestra historia. Y segundo, porque la situación en Extremadura ha podido cambiar superficialmente en las formas, pero no en el contenido. El pasado mes de diciembre se registraron más de 145.000 personas paradas en Extremadura, una de las tasas más altas de paro del Estado español. Más de 79.000 de esas personas son mujeres. Tenemos un paro juvenil de más del 60%. Jóvenes de familias trabajadoras que se ven obligados a emigrar porque no encuentran oportunidades de vida en su tierra. Familias enteras que se enfrentan a la pobreza. 1 de cada 3 hogares extremeños está bajo el umbral de la pobreza. Nuestros mayores tienen que sobrevivir con la segunda pensión más baja de todo el Estado. Y a todo esto debemos añadir la continuidad de los desahucios, cortes de agua, de luz y de gas, y además estafas en las hipotecas con cláusulas abusivas llevadas a cabo por entidades como Liberbank, antigua Caja de Extremadura. Y además, si todo esto no fuera poco, tenemos que tragarnos la estafa de la mal denominada renta básica, que esa es otra. Este es el desolador panorama que se nos presenta y al que nos enfrentamos. Una situación cuya solución no está ni en el fantasioso discurso de Navidad del presidente de Extremadura, José Antonio Monago, ni en la supuesta luz al final del túnel de Montoro de Rajoy. La solución pasa, inevitablemente, por 4 pasos fundamentales: aprender, concienciar, organizar y actuar. Este es el caminar de los Campamentos Dignidad, en los que trabajadores, parados, estudiantes, jubilados, hombres y mujeres, bajo la palabra dignidad, han decidido llevarla a cabo y materializarla en la lucha cotidiana. Una lucha cotidiana para llevar a cabo una transformación social, y una transformación social que comienza por la reivindicación de los derechos más fundamentales de los sectores populares: trabajo, luz, agua, gas y renta básica como derechos universales. Grupos de personas que han decidido organizar la solidaridad para organizar la respuesta y que, tomando el ejemplo de los maestros de la Segunda República, nos enseña que tenemos derecho a una vida digna.
Nuestro siguiente invitado, al que tengo el placer de presentar, se llama Pablo Iglesias. Ya algunos lo conoceréis. Es profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid, presentador de La Tuerca y de Fora Pache y además activista social, lo cual es muy importante. No puedo irme de aquí sin decir que su labor no es ajena a la de los campamentos o a la de los maestros republicanos, ya que una gran parte de ella se dirige a la construcción de un discurso alternativo, un discurso diferente, un discurso que confronta con ese hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, ese estamos viendo la luz al final del túnel, o esa confianza en los mercados que parece que rige nuestras vidas. Las palabras tienen el poder de transformar y de deformar la visión de la realidad. Los medios de comunicación, mediante este y otros métodos, tratan de hacernos partícipes de una situación que nosotros no hemos provocado, para poder seguir manteniendo los privilegios de los que lo controlan, porque los medios de comunicación están financiados y controlados. Pretenden que seamos el rebaño desconcertado, personas que a pesar de ser la mayoría social, no participen en la vida política y que no participen de los asuntos políticos y las decisiones que nos afectan a todos y cada uno de nosotros. La claridad, la llaneza en las palabras, la refutación con datos y la ausencia de eufemismos son claves en la tarea de Pablo y en la nuestra. Sus palabras nos transmiten la realidad tal y como la vivimos, la realidad de los desempleados, la realidad de los desahuciados, la realidad de los exiliados y, en definitiva, la realidad de los olvidados. Porque nosotros no queremos ocultar la realidad, sino que lo que queremos es transformarla. Le dejo la palabra a Pablo Iglesias. Muchísimas gracias, compañera, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. A mí siempre me dicen en los platós de televisión que he soltado un mitin. Parece que ahora sí estaría llamado a soltar un mitin, ¿no? Pero no quiero hacerlo, porque eso no sería hablar de la realidad. A veces en la izquierda nos encanta confundir. Decía que a veces en la izquierda nos encanta confundir los momentos políticos con los momentazos, con los grandes eventos. Y parece que aquí tenemos una cierta representación de esa izquierda con glamour. Yo desde que he llegado aquí hay muchos compañeros que me han pedido hacerse fotos conmigo, que me han dado abrazos. También podríais ponernos una alfombra roja y aquí estamos los de izquierdas que salimos en la tele. Y parece que la verdad de... ahora sí. Y parece que la verdad de la política es eso, ¿no? La verdad de la política es el momento del aplauso, la verdad de la política es el momento de la comunión colectiva, ¿no? En ese grito, esa garra, cantamos todos juntos, levantamos el puño, nos emocionamos, y eso es solo un momentito pequeño, y los que estáis haciendo política aquí lo sabéis. Los importantes no somos nosotros, y esto no es una afirmación para la galería, sois los que os habéis chupado varios meses durmiendo en una iglesia. Y cualquiera que hace política sabe que lo difícil no es intervenir desde una tribuna, aunque la gente que tenga menos experiencia se pone más nerviosa. Lo difícil es dormir cuando hace frío, lo difícil es ponerte de acuerdo para pegar carteles, discutir con un compañero, sacar horas de donde no las tienes para hacer un tipo de actividades que nadie te va a reconocer. A la mayoría de los que estáis aquí, nadie os ha parado para hacerse fotos con vosotros, ni os dice que sois cojonudos. Y creedme, los medios de comunicación no me tienen miedo a mí, os tienen miedo a vosotros. ¿Por qué pensáis? ¿Por qué pensáis que me llevan a la tele? ¿Por qué medios de comunicación que son propiedad de Berlusconi o del señor Lara me llevan a mí? Hay quien dice que a lo mejor, sabiéndolo o sin saberlo, soy un agente doble, que en realidad me dedico a adormecer las conciencias y soy el plan B de la oligarquía porque no hablo de medios de producción, de plusvalía o de subsunción real en los medios de comunicación y hablo de patria, hablo de pueblo, hablo de gente decente. A lo mejor es eso y no me he enterado. Pero yo creo que me llevan por una razón muy simple, porque les doy audiencia y eso quiere decir que les doy dinero porque vosotros lo veis. ¿Y eso qué quiere decir? Que es un síntoma de la debilidad de lo que pasa en este país si resulta que la gente necesita de
de que los medios de comunicación lleven a alguien para que ponga palabras a lo que están sintiendo. Y es como, hostias, a lo mejor me estoy saltando el guión del mitin. Esto no es una frase para haceros vibrar, sino que a lo mejor lo que estoy haciendo es una putada. A lo mejor que exista esa izquierda de las grandes figuras, las grandes estrellas que emocionan, hostia, qué caña, ¿no? Anguita, Cañamero, Rafa Mayoral de la Paz y Pablo Iglesias en un acto, a lo mejor eso no es un síntoma de nuestra fortaleza, sino de nuestra debilidad. A lo mejor si fuéramos fuertes de verdad, daría exactamente igual quien saliera en la televisión. Daría exactamente igual que los portavoces de las organizaciones políticas supieran hablar o no supieran hablar. Cuando el sindicato está organizado en todos los ramos de la producción, ¿a quién le importa que el líder del sindicato sepa dirigirse a la gente y emocione? Si el sindicato ya está en todas partes, entonces no es necesario, lo puede hacer cualquier compañero que se haya formado lo suficiente para intervenir. Si estamos en una situación como esta, en la que un tipo con melenas tiene que aparecer en La Sexta para que haya gente que diga, hostias, por fin alguien le dice algo a Maruenda, eso no quiere decir que estamos bien, eso quiere decir que estamos mal. Y estar bien o estar mal en política significa tener poder. Voy a ser un poco polémico. Antes íbamos en la mani y escuchaba a algunos compañeros, no han durado mucho rato, pero lo han intentado. Decían, si no hay dinero, ¿por qué hay tanto madero? Y yo me he acordado de cuando era joven y en las manifestaciones insultábamos a la policía. Y hoy no tenía ganas de eso, hoy tenía ganas de hablar con ellos. De hecho, ha habido un compañero que me ha dicho, el jefe del operativo policial, querría saludarte. Y es como, hostia, cómo han cambiado las cosas, porque ahí me gustaría saludarle también. Me gustaría saludarle también. Porque estoy convencido que a muchos policías no les gusta tener que ir en las manifestaciones con nosotros. Estoy convencido que a muchos les encantaría ponerle las esposas a un banquero o a un especulador, que muchos de ellos tienen hijos e hijas que se han tenido que ir al extranjero a currar, o que tienen dificultades para pagar una matrícula, o que tienen familiares a los que han desahuciado de la vivienda, y estoy convencido que a muchos y a muchas no les hace ni puta gracia que la Ley de Seguridad Ciudadana les haya convertido en los guardaespaldas del gobierno, cuando no en los guardaespaldas de los ricos. Estoy convencido de que muchos piensan así, y que cuando se dan la vuelta y ven a la gente que lleva una pancarta, aunque les dé cosa, porque el uniforme pesa mucho, dicen, joder, tienen razón. Y tiene narices que quien me da las órdenes a mí me lleva para vigilar a esta gente que tiene razón, que son mis vecinos, y sin embargo jamás me he visto en esas de ponerle las esposas a un golfo. Porque los golfos tienen mucho dinero. Y estaría muy bien que les pudieran poner las esposas. Y yo me conformaría con que simplemente de vez en cuando ahora giraran la mirada y miraran a algunos y les dijeran, no tengo ganas de cumplir esta orden que me están dando. Pero eso es muy difícil cuando no se tiene poder político. También me gustaría hablar con militares, y estoy convencido que hay muchos militares que no les gusta eso de servir a los intereses económicos del ministro de Defensa, que está forrado y que se ha dedicado a traficar con armas toda su vida. Y estoy convencido que a muchos militares no les gusta ese rollo de que ellos tienen que amenazar a los catalanes y ser la garantía de que si la gente vota lo que quiere, ellos van a estar allí para decir España lleva unas botas y un uniforme. Estoy convencido de que no. Estoy convencido de que hay muchos que piensan que la patria es otra cosa diferente, que la patria es el conjunto de instrumentos soberanos que permiten garantizar la dignidad de un pueblo, sin tener que amenazar a nadie, sin tener que cuestionar los derechos democráticos de nadie, sin tener que insultar a nadie. Y me gustaría que algunos de ellos de vez en cuando volvieran su mirada y dijeran, cuidado, que las pistolas las tenemos nosotros. Pero para que eso pueda ocurrir, porque eso es de verdad, de lo que tienen miedo los ricos. No les gusta que nos manifestemos, pero no les da mucho miedo. Tienen una ley de seguridad ciudadana para eso. No les da miedo que seamos capaces de alterar el orden. Lo que les da miedo de verdad es que seamos capaces de mantener el orden. ¿Y para eso qué hace falta? Poder político. Poder político. Algunos están encantados de que lo que hay aquí se vaya a quedar siempre en el plano de la protesta. Salid a protestar, si eso está muy bien, pero quedaos ahí. Que para lo importante ya tenemos partidos políticos con los que nos reunimos, que para eso ya tenemos representantes políticos con los que nos reunimos. Que Ada Colau y Rafa Mayoral han conseguido muchas cosas. Venga, vente al Parlamento, qué bonito. Y efectivamente escuchamos a Ada Colau decir, usted es un delincuente, al representante de las entidades financieras. Pues yo lo siento en el alma, pero me gustaría que cuando Ada Colau le dijo eso a un representante
de las entidades financieras se lo estuviera diciendo un diputado elegido por el pueblo. Soy diputado y usted es un delincuente. Y hay algo que me gustaría mucho más que eso. He escuchado a Rafa hablar de requisar. He escuchado a Rafa hablar de expropiar. Efectivamente, hablar de democracia es hablar de expropiación. Expropiar a los menos lo que pertenece a los más. He escuchado a Rafa decir que ojalá los responsables de la crisis, los Botín, los Amancio Ortega, se sentaran frente a un tribunal porque han cometido delitos. He escuchado decir que la deuda no se paga, que los intereses de la gente tienen que estar por encima de los intereses de las entidades financieras. Pero me encantaría escuchárselo decir como ministro, saliendo, haciendo una rueda de prensa y decir esto no es un mitin, esto es un decreto de expropiación y a partir de hoy mismo esto se convierte en ley. Y esos policías que hoy estaban custodiando la manifestación se van a encargar de hacer cumplir esta ley y los jueces de mi país van a hacer cumplir esta ley y los militares de mi país, si es necesario, van a hacer cumplir esta ley. Creedme que los ricos tienen mucho miedo de eso, mucho, mucho miedo. Les encanta llamarnos la izquierda. Esta mañana con Diego Cañamero entrábamos por dúplex en Mañanas 4 y Carmen Morodo, que trabaja en La Razón, decía, bueno, lo que está pasando es normal, ¿no? Gobierna la derecha, pues se manifiesta a la izquierda. Es decir, esto que está pasando, lo de los estudiantes, lo de la marea blanca, lo de Extremadura, es la izquierda. Soy la izquierda, sois una gente que funciona por ideología. Esto no tiene nada que ver con lo que está pasando, es vuestra ideología. Como sois republicanos, como sois rojos, salís a la calle y cuando gobierne el PSOE, pues saldrán los curas de la conferencia episcopal a decir que qué mal que se casen los homosexuales, ¿no? Pues no, es que no tiene que ver con eso. Claro que les gusta llamarnos izquierda. El problema es que estamos diciendo aquello que Bertolt Brecht decía que era defender lo evidente. Defender lo evidente, porque decir que la gente tiene derecho a que le curen en un hospital, joder, no es ser de izquierdas, es ser decente. Yo creo que eso cualquier persona lo entiende, cualquier persona. Decir que uno tiene que tener derecho a llevar a sus hijos a un colegio y que si aprueba tiene derecho a ir a la universidad y a poder estudiar un máster, yo no creo que sea una cosa de los bolcheviques, creo que es de sentido común y lo entiende todo el mundo. El vecino que ha votado al PP toda la vida lo entiende perfectamente y sabe perfectamente que no puede pagar la matrícula a su hijo. Y lo mismo con las eléctricas. Es decir, es que aplicar el artículo 128 de la Constitución que faculta a un gobierno para intervenir empresas cuando así lo aconseje el interés general y limitar la capacidad oligopólica de ciertas empresas de fijar los precios es ser de izquierdas. No, es ser patriota, es entender que la patria es asumir los instrumentos soberanos para defender los intereses de todos. Que eso lo entiende cualquiera, lo entienden los católicos que van a misa, lo entiende la gente que ha votado al PP, lo entiende mucha gente, eso les da miedo. Cuando lo que encarnamos en lo que decimos no es una identidad ideológica, no es esas dos Españas de las que quieren hablarnos, cuando es el sentido común, la decencia, claro que hay dos Españas, ojalá no la hubiera. Una España que tiene 18 cuartos de baño en su casa, que lleva a sus hijos a colegios privados, que tiene sanidad privada, que se puede pagar los mejores dentistas privados, y hay otra España diferente de la gente normal. Y qué casualidad, unos son el 95% y otros el 5%, pero esas son las dos Españas. ¿Qué va a tener que ver esto con la ideología? Es el sentido común y eso es lo que les da miedo en última instancia, que lo que estamos diciendo cualquier persona normal lo entiende. Fijaos, vivimos en un momento de excepción y los momentos de excepción siempre han sido los momentos de los comunistas, esta palabra terrible. Pero también han sido los momentos de los fascistas. Compartimos eso, los momentos de excepcionalidad, los momentos en los que se abren ventanas de oportunidad, momentos en los que lo normal cambian cosas. ¿Por qué estamos en un momento de excepción? ¿Qué pasa con la monarquía? Aquí nos habían dicho que España era juancarlista, teníamos un rey campechano súper simpático, que es un follador. Bueno, pues si al fin y al cabo todos los españoles somos así. La gente ya no piensa así, ¿verdad? En este país teníamos dos partidos políticos. PSOE, PP, la misma mierda es. ¿Eran iguales en todo? No, no exactamente igual. En las cuestiones estratégicas sí, tenían claro los dos que había que asumir los criterios de convergencia de Maastricht, que había que estar en la OTAN, pero había matices
Había unos que protegían un poquito más eso que llamamos derechos sociales y eso que llamamos estado del bienestar, y otros que privatizaban un poquito más. No era exactamente igual, eran cosas diferentes, se ha terminado. Y el drama de eso es la socialdemocracia, no tienen espacio para gobernar. ¿En qué es diferente el Partido Socialista del Partido Popular? ¿Y esto es porque ellos no quieren? Pero claro que ellos quieren, claro que les gustaría poder ser diferentes, pero no hay espacio político para ser diferente. Ese mundo que empezó en la Segunda Guerra Mundial, que tenía que ver con esas constituciones que garantizaban que el trabajo era la vía de acceso a los derechos civiles y sociales, ese mundo del pacto en el que las organizaciones de la clase trabajadora pactaron aquello a cambio de cosas que no son despreciables, porque vosotros, los que sois más viejos, habéis visto cómo vuestros hijos tuvieron acceso a derechos y a bienes materiales que vosotros no tuvisteis, pero los mismos que sois viejos sois, veis cómo vuestros nietos tienen unas condiciones mucho peores. No van a tener pensión en su puñetera vida, no van a tener una vivienda en su puñetera vida, y cuando hablo de tener una vivienda digo de tener el derecho a estar dentro de una casa, no a ser propietario de una vivienda. En este país los falangistas decían, queremos un país de propietarios, no de proletarios, y resulta que es al final lo que hizo también el Partido Socialista Obrero Español. De lo que se trataba era de ser propietarios en última instancia. Pero esos momentos de excepcionalidad requieren de audacia, y la audacia política no tiene nada que ver con las esencias. ¿Vosotros pensáis que las revoluciones se han hecho en nombre del materialismo dialéctico, gilipolleces del estilo? O sea, ¿vosotros pensáis que la gente se la ha jugado porque de repente descubre una ciencia que se supone que es histórica y que sirve para entender el desarrollo de las fuerzas productivas y que existe un sujeto de clase llamado a ejercer el universal que avanzará y la historia avanzará y el mundo será el paraíso, patria de la humanidad? Valiente gilipollez. La gente no hace la revolución por esas cosas. La gente hace la revolución por cosas muy sencillas, que lo estabais diciendo en la manifestación: paz, dignidad, pan, habitación, educación, seguridad. Esas son las claves de los momentos de excepción que nos permiten a algunos conectar con el sentido común de la gente. Y como no conectemos nosotros con ese sentido común, van a conectar los monstruos de la razón, porque también es el terreno ideal para ellos. A veces se visten de negro, a veces necesitan botas altas con acero para darle patadas en la cabeza a inmigrantes, y a veces tienen el color mucho más amable, magenta, y dicen cosas mucho más razonables, como aquello de los españoles primero, o cómo es eso de que haya niños con apellidos extranjeros que tengan prioridad en las ayudas escolares, y dicen cosas aparentemente muy normales. Y con esos magentas, con esos que dicen España, 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 esto no es un problema de ricos y pobres, es un problema de gente honrada y de sinvergüenzas, y la corrupción hay en todas partes, con esos nos la estamos jugando. No nos la jugamos siendo la bisagra del Partido Socialista, no nos la jugamos volviendo al estado del bienestar, porque no se puede volver, porque no hay condiciones materiales para eso. Nos las jugamos en un momento de excepcionalidad. ¿Y ahí cuál es la clave de todo? El poder político. Yo no quiero veros en la calle dentro de 2 años protestando porque no tenéis vivienda. Yo no quiero veros en la calle dentro de 2 años protestando porque no tenéis trabajo. Yo no quiero veros. ¿Qué es esto de que vamos a estar movilizándonos 15 años? O sea, como cada vez nos dan más hostias y permanentemente estamos en la calle. Si os veo en la calle dentro de 2 años, querré que sea defendiendo a un gobierno popular en el que se puedan plasmar las reivindicaciones que han planteado los movimientos. Para eso nos movilizamos, para ganar, no para que nos den un mitin después de una marcha. O sea, hemos acabado aquí. Imaginaos. ¿Qué quiere decir que lo de marzo en Madrid es un éxito? Que juntamos a 300.000 personas en Madrid y nos preparamos unos discursos que te cagas en la Puerta del Sol y, hostia, qué emoción, las banderas y todos a casa. No. Yo quiero poder político. Yo quiero que lo que dice la gente normal, que cuando la gente dice renta básica, eso se convierta en una ley de mi país y que la protejan los jueces de mi país y que lo proteja la policía de mi país. Eso es lo que quiero. Y entonces hay que entender una cosa, que es lo que están haciendo ellos. Porque no es que sean malos, no es que sean gentuza. Han dicho una cosa muy sencilla, el Partido Socialista y el Partido Popular. Y se lo creen, se lo creen honestamente. Dicen, el problema de este país es de deuda. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que nos diga el Banco Central Europeo y la Troika. Eso que implica austeridad. ¿Qué es la austeridad? Bajamos las pensiones. ¿Qué es la austeridad? Bajamos los salarios. ¿Qué es la austeridad? Reducimos el salario mínimo. ¿Qué es la austeridad? Hacemos reformas laborales para favorecer el despido. ¿Qué es la austeridad? Privatizamos y externalizamos los servicios públicos y los instrumentos que sirven para ejercer los derechos sociales. ¿Por qué hacen eso? Porque así conseguiremos pagar la deuda y así conseguiremos incentivar el crédito.
Porque ¿para qué hemos rescatado a las entidades financieras? Para que fluya el crédito a las familias, a la pequeña y a la mediana empresa. ¿Está ocurriendo eso? No, es mentira. El problema no es que sean de derechas, el problema es que son inútiles y todo lo que hacen no sirve para que la gente viva mejor. Hemos pasado por un banco cuando veníamos aquí, la gente decía, ahí está la cueva de Alibaba. Bankia, rescatada con dinero público, decían, nacionalizada. ¿Y sabéis lo que hace ahora Bankia? Saca un anuncio para la gente de mi generación que dice, ¿te emocionaste cuando Marco encontró a su madre? ¿Te sabes la canción de la abeja maya? Pues entonces necesitas un plan de pensiones privados. Hijos de perra, una entidad financiera rescatada con dinero público te ofrece un plan de pensiones privado. ¿Qué quiere decir que un plan de pensiones es privado? Si yo recomiendo, o sea, si podéis, haceos un plan de pensiones privado. Igual que si nos cubre la seguridad social el dentista, los que tengáis dinero, pues ir a un dentista privado. Pues claro, ¿qué vais a hacer? Pero ¿qué es lo que pasa con las cosas privadas? Que no son derechos, son servicios exclusivos de quien puede pagar. Y ningún patriota puede defender que los derechos sociales que vienen en una Constitución, que además no es la nuestra, pero que vienen en la Constitución, vayan a ser un bien privativo y exclusivo de los que pueden pagar. Por eso, lo que estamos diciendo, qué desgracia, estamos en malos tiempos, no tiene que ver con la izquierda, tiene que ver con el patriotismo, con la decencia, con el sentido común, y por eso nos tienen miedo. Acabo ya con una enumeración de cosas que se podrían hacer. Auditoría pública de la deuda, control público de los sectores estratégicos, empezando por las empresas energéticas, nacionalización de la banca, una reforma del Código Penal para evitar la fuga de capitales, una ley que garantice el acceso a la vivienda de toda la población y que expropie las viviendas en manos de las entidades financieras destinadas a la especulación, una reforma fiscal para que paguen los ricos. 6 medidas bien sencillas. Pero ¿sabéis lo que hace falta para eso? Poder político. Durante mucho tiempo, en la izquierda decíamos eso de en la calle o en el Parlamento, como si en la calle estuviéramos nosotros. ¿Os habéis dado una vuelta por la calle? ¿Estamos nosotros en la calle? En la calle no hay más que bancos y no hay más que tiendas y marcas de empresas deslocalizadas que explotan a mano de obra en países periféricos en los que no hay derechos laborales. ¿Habéis visto el ocio de consumo que se propone en la calle? La calle es suya, es suya. ¿Pensáis que la calle es nuestra porque hagamos manifestaciones en la calle? Si incluso nos tenemos que reunir en los centros que nos ceden ellos. Si nos vigila la policía que responde al poder político cuando hacemos una manifestación, la calle es suya. Las instituciones nos sirven para transformar la sociedad, mis huevos. La Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana, ¿cómo que nos sirven para transformar la sociedad? ¿Cómo que la televisión nos sirve para transformar la sociedad? ¿O qué pensáis? ¿Que el TDT Party, todas las televisiones fachas produciendo argumentario, búscate la vida, esto no tiene nada que ver con lo solidario, los sindicatos son todos corruptos y una cosa del pasado, ¿pensáis que eso no cambia la sociedad? ¿Habéis visto cómo nos miraba alguna gente por la calle? Que nos miraban como si fuésemos marcianos. Claro que las instituciones cambian la sociedad. Se ha dicho muchas veces que el Estado era esa institución que permitía que la clase económicamente dominante se convirtiera en clase políticamente dominante, y es verdad. Pero también es verdad que el Estado y la ley ha sido el único instrumento de los pobres. Hay una anécdota que se cuenta en la tradición jurídica alemana, un molinero prusiano, y el molinero prusiano decide enfrentarse a un noble en un pleito y le dicen, pero ¿cómo te atreves a enfrentarte con un noble en un juicio? Y dice, porque todavía hay jueces en Berlín. Lo que estaba diciendo es que a veces al humilde, al pobre, al que no tiene nada, lo único que le queda es la ley. Y es triste, no es bonito, a lo mejor no es una frase cojonuda para un mitin, pero a veces lo único que nos queda es la ley. A veces es su mierda de constitución lo único que podemos sacar para decir, oiga, aquí pone que tengo derecho a una vivienda, oiga, aquí pone que se pueden expropiar las eléctricas. Por eso no se puede despreciar jamás lo que implica el poder de los ayuntamientos, el poder de las comunidades autónomas, el poder del Estado, incluso cuando buena parte de las atribuciones soberanas se han delegado en instituciones supranacionales que no controla absolutamente nadie. La política es puta. La política es cabrona, es jodida. Hacer política es pegar carteles a las tantas de la mañana, que te pongan una multa, hacer una mania a la que no va ni Dios. Son luchas internas, es pelearte con tu mejor amigo, es perder a tu pareja, es un montón de cosas feas que no tiene que ver con los focos, con los besos, con los abrazos, con todos juntos cantando la Internacional. Pero esas son las cosas que cambian la vida de la gente. Por eso acabo con una cosa muy triste.
vamos a movilizarnos, pero vamos a movilizarnos porque queremos poder político. Buenas noches.